Padre de familia, esposo, abuelo, periodista y político son solo algunas de las características que describen a Jorge Zelaya Munguía, un apasionado de la vida y el trabajo, cuya inspiración y ancla son su familia. Hemos ido como pareja ayudándonos uno a otro en el caminar, siempre de la mano de Dios, pidiendo sabiduría y tratando de sacar adelante a nuestros hijos. Nació en su querida aldea de Coyoles, en Palo Verde, Olanchito Lloro, un 24 de mayo de 1987. Una de éxitos en el mundo de los deportes en Radio HRN y América. Y en televisión ha destacado como director de noticias en Televicentro, Azteca Honduras, Hondurred y actualmente gerente de prensa en BTV. Para conocer un poco más de Jorge Zelaya, su vida, personalidad y sentimientos, el equipo de prensa de BTV nos adentramos hasta su hogar para conversar con su amada Zenia, con quien ha compartido 34 años de matrimonio, 4 hijos y 4 nietos, pilares de la familia Zelaya Navarro. La experiencia de haberme casado con un hombre como Jorge ha sido maravilloso. Hasta el día de hoy le agradezco a Dios el haber cruzado nuestros caminos. Y creo que la mayor experiencia y la más bonita pues ha sido el nacimiento de nuestros 4 hijos que Dios nos dio. Pero ¿cómo es el esposo, padre y abuelo? Como esposo, Jorge para mí es el mejor esposo, el mejor padre. En ese aspecto lo admiro mucho porque ha luchado mucho por sacar adelante a su familia, por darle lo mejor a sus hijos. El abuelo es loco por los nietos, lo vuelve loco el tiempo de fin de semana que vienen los nietos, se termina cansancio, no hay tristeza. Para su familia, Zelaya inspira respeto, admiración y un ejemplo a seguir. Puntualmente hablando de mi tío, pues un hombre, un líder, diría en pocas palabras, ¿verdad? Un hombre totalmente responsable, un hombre de familia, un hombre que siempre ha velado por el bienestar de todos nosotros alrededor. Sus colaboradores más cercanos y antiguos lo describen como una persona humilde, bondadosa y buen jefe. Es una excelente, pues. No tengo nada que decir de él, de que es malo, que me ha regañado, que durante 24 años yo, bueno, soy feliz. Desde que llegué aquí ha sido una buena experiencia, una bonita experiencia trabajar con el licenciado Jorge Zelaya y me ha ayudado mucho. Es más, me han ayudado a tener casi todo lo que nosotros tenemos lo ha sido por él. Jorge Zelaya comenzó su carrera política desde muy joven en el Partido Nacional. Fue diputado suplente en 3 periodos, aspirante a la alcaldía y regidor del Distrito Central. Y en este proceso electoral aspira a ser diputado del Congreso Nacional con el compromiso de legislar a favor del pueblo hondureño. Con imágenes de Brian Casanova, les informó Merari Borjas. Bueno, ha visto parte de la historia y trayectoria del licenciado Jorge Zelaya, con quien hoy compartimos este diálogo y lo hacemos de manera muy especial y diferente, porque queremos conocer, como lo mencionaba anteriormente, al padre, al hijo, al hermano, al abuelo, al profesional que muchos conocemos. Y, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida al licenciado. Es un poco extraño estar de este lado cuando usted está del otro lado. Buenos días y bienvenido. Buenos días. Primero, Efer, gracias de veras a la empresa. Gracias a todas y a todos ustedes y sentirme un poquito diferente en el aspecto porque es primera vez en donde he trabajado que me hacen entrevista, pero no cuando el ingeniero nos dijo, cuando el ingeniero Pastor, el licenciado Hananía, el licenciado Rubio, todos los ejecutivos acá, usted, nuestras compañeras Ale, Ethel, nuestros compañeros en cámara, pues no podía menos que agradecer, decirles muchísimas gracias y estar aquí pues a la disposición, no sin antes agradecer a Harry, a doña Roquelina, a Kevin, que me acompañan siempre, que están ahí con nosotros, y hoy un sobrino que está cumpliendo años, Juan Carlos Zelaya. Giancarlos, lo queremos muchísimo, lo queremos mucho, hijo que cumpla muchos años más de vida. Mi sobrina, que es como hermana, Yancy Yadira, que cumple el próximo domingo,
Felicidades y gracias siempre por estar ahí conmigo, a toda mi familia. Bueno, comencemos entonces. ¿Quién es Jorge Alberto Zelaya Munguía? Bueno, yo nací, un 24 de mayo de 1962. Nací en un campo bananero de la zona norte del país, en la zona de Coyoles. Mi campo orgullosamente se llama Palo Verde número 4. Ahí crecí, hice toda mi infancia en la escuela Presentación Centeno, hoy Escuela González, Antonio González. A los 11 años viajé a San Pedro Sula. Recuerdo, mi papá me fue a dejar donde una tía política y entré ahí a primer curso intentando estar en medios de comunicación, aun cuando tenía 11 años, pero ya me gustaba muchísimo. Y no se pudo todo ese año. En aquel tiempo las comunicaciones eran bien difíciles. Yo no volví a saber de mi mamá, de mi papá, hasta en agosto que regresé, habiendo llegado a finales de enero para comenzar en el colegio, primer curso. Y regresé a Palo Verde, entré al Instituto Javier Mejía de Olanchito, en donde estuve hasta segundo curso de bachillerato. Y algo curioso, y lo comento siempre, no me da pena, es todo lo contrario, 11 compañeros perdimos el último año. ¿Era mal estudiante usted entonces? No. Sí, honestamente ¿Era un poquito revolucionario? No. Es que era muy relajero, okay. Y claro... Hiperactivo. Sí, exageradamente hiperactivo. Okay. Y como mi mamá, por eso, con mi esposa Senia, siempre dijimos, si a raíz de esa experiencia personal vivida, no, nosotros vamos a estar encima de los niños. Entonces Senia se dedicó a cuidar a los hipotes, un trabajo extraordinario como madre. Y yo iba a las reuniones de padres y todo eso, siempre a verlos en las actividades deportivas, en las actividades de celebración de días normales, pero para no venir a esto, cuando el segundo de bachillerato lo perdimos, nosotros creíamos que nos íbamos a graduar, como nunca se había aplazado nadie, no, vamos a pasar, pero no, resultó que sí lo perdimos el año. Tuve que salir, en aquel tiempo uno compraba... Los papás daban 15 lempiras, 10, 15 lempiras para comprar un anillo de graduación. No sé si te recuerda que decían bachiller, ciencias y letras. Se compraban unas tarjetas para invitar amigos que fueran a la graduación. Y yo me quedé con todo eso. O sea, recuerdo que... ¿Y qué le dijeron sus papás cuando se enteraron? No, yo no... Sí. No me despedí de ellos porque tuve que irme para San Pedro Sula sin decirles. Mi mamá había... comprado su traje, su vestido y no lo pudo estrenar. Entonces yo me vine a San Pedro Sula y ahí en San Pedro Sula volví ya sin conocer a nadie, sin saber de nadie. Fue bien complicado. Un hermano mío que murió el año pasado estaba ya en Puerto Cortés y me fui ahí a trabajar de eventual en la portuaria, viajaba a San Pedro Sula, terminé en el Colegio Las Américas y conseguía jalón, recuerdo, en las rastras que iban de San Pedro a Cortés y viceversa. Entonces fue una situación bastante complicada, pero logramos terminar. Y hubo gente que me ayudó muchísimo en San Pedro, recuerdo el finado Octavio Cepeda, Marco Antonio Pinto, Jesús Belemanegas, que vive todavía, Alfonso Guzmán Carías, que son colegas cronistas deportivos, porque yo estuve en la crónica deportiva ahí en San Pedro Sula, Germán Aquiles Canales, viví incluso en varias de las casas de estos buenos amigos, ahí con Marco Pinto, recuerdo que le ayudaba, tenía el conjunto La Gran Banda y Banda Impacto. Entonces yo los fines de semana que tenía actividades, los grupos, a mí me tocaba cargar también parte de los instrumentos de ellos y estar ahí, pero me trataron, doña Rosita, que vive todavía, de una manera maravillosa. Aquiles Canales dirigí un equipo de niños de fútbol y lo que me gustó, siempre lo recuerdo, Andrés, el último, Calderón, que murió, que trabajaba en Canal 11, el periodista. Con todos ellos tenía comunicación y Andrés hace 4 días desde España me decía, Jorgito, siempre lo recordamos, porque yo fui entrenador de ellos cuando eran cipotes. ¿Por qué le causa sentimiento esto, licenciado? Porque es bien difícil, porque la gente a veces cree que las cosas nos han sido fáciles y la verdad que no, es una lucha constante, permanente
Y no es fácil, pero no es fácil. La vida para nadie es fácil, pero a unos nos ha costado más que a otros. Y eso lo hablamos con nuestros hijos, con nuestros nietos ahora que ya están grandes, con nuestro yerno, con nuestras nueras. Y es una cosa que, un sentimiento Cuando para uno usted dice que complicado. no pudo decirle a sus padres o despedirse, ¿a qué se refiere? Bueno, porque había perdido el año. Entonces, mi mamá que había practicado el vals conmigo para bailarlo, mi papá que estaba ilusionado. ¿Sintió usted que los defraudó a ellos Claro. en ese momento? En ese Y fue difícil como hijo, ¿no? En ese momento sí. Vine a San Pedro Sula y aquel tiempo no había comunicación de hablar por teléfono, celulares, no había nada. Entonces yo solo le he dicho donde doña Minga Rosales, que vivíamos con mi hermana Sandra, que me iba. Es decir, Jorge Zelaya pierde ese año escolar y decide irse de su casa y no comentárselo a sus padres. Sí, lo perdí en 1980. Entonces decido venir a San Pedro Sula a aventurar. Estoy ahí 81. Sin nada en la mano, licenciado. No, nada. Sin nada en la bolsa, dinero, ropa, nada. Y no podía ir de entrada donde mi hermano porque era igual. ¿Qué le iba a decir? Todo el mundo estaba ilusionado en que me iba a graduar y no fue así. Entonces, viajar de Puerto Cortés, estudiaba en la noche en San Pedro y en el día logré conseguir barriendo en la portuaria. Mucha gente sabe y me conoce definitivamente que así lo hicimos y logramos terminar el 82, recuerdo después del Mundial de España 82, yo vivía en la casa de Maco Pinto. Me fui para la casa de Aquiles Canales, un gran amigo, un periodista deportivo con una capacidad enorme, un talento extraordinario, y estuve dirigiendo un equipo de niños de fútbol. Pero yo sentía que necesitaba hacer algo más y que necesitaba, en todo ese interín me iba por cuestiones que a veces no tenía dónde estar, viajaba, regresaba a Palo Verde, y al final dije yo voy a ir a Tegucigalpa, voy a aventurar. Conseguí una recomendación para Diógenes Cruz, que era el cronista deportivo realmente de más trayectoria en el país, sigue siendo uno de los grandes del deporte. Y vine con una nota, hay un amigo que me abrió la oportunidad, se llama Edgardo Guzmán, es abogado, es periodista, hoy está en silla de ruedas por un asalto que le hicieron. Él, cuando agarré el bus, yo estuve durmiendo 4 noches en el Parque Central y ahí un compañero me encontró, recuerdo, frente al Banco Central, que ahora es Relaciones Exteriores, Marcos Cano. A la par del Congreso. A la par del Congreso, sí. Y entonces Marcos Cano, que le mando un abrazo, un saludo y que se recupere junto a su esposa de COVID, que está padeciéndolo en este momento. Y ahí Marcos me dijo, Tongolele, ¿qué estás haciendo? Un placer saludarte. Le digo, no, aquí ando en Tegucigalpa, quiero hablar con Diógenes Cruz, voy a ver si trabaja acá. Entonces él me llevó vivían en el bosque, arriba del colegio Alfa, en el hotel La Ronda para arriba. Y ahí estuve con ellos una semana. Luego conseguí con un compañero de colegio, compadre mío, después ya fallecido, el doctor Omar Oseguera, venir a vivir con ellos aquí frente al estadio, cerquita, porque yo ya estaba intentando entrar a HRN y me quedaba cerca, no pagaba bus. Mi primer salario eran 200 lempiras, que fue lo que logré ahí en HRN. Recuerdo que me descalfaban 15 de seguro y me quedaban 185. De ahí pagaba 40 de cuarto y pagaba 65 lempiras, donde doña Amparo, ahí en el barrio Morazán, que vivíamos de paso, muchos lanchitos comíamos ahí, pagaba 65 porque solo almorzaba y cenaba.
si quería desayunar tenía que pagar 90, pero me iba a quedar menos. Hasta este momento que usted nos cuenta su historia, licenciado, ¿había usted hablado con sus papás? ¿Se había comunicado con ellos, con sus hermanos y les había dicho, bueno, discúlpenme, pasó esto? Mi mamá obviamente estaba muy molesta y cuando lograron escucharme, en aquel tiempo cobertura nacional solo tenían HRN, Radio América, pero a veces Radio Éxitos, que es Radio Norte también de Emisoras Unidas, se enlazaban con HRN, entonces se sorprendieron una vez que me escucharon. Y ahí yo le dije a mi mamá, a mi papá, que estaba ahí en San Pedro y que estaba luchando, que realmente quería salir adelante y que me disculparan porque le había hecho pasar el mal momento. Incluso recuerdo que el 81 y que estaba ya por graduarme de bachiller, le dije a mi mamá que me acompañara, pero realmente ella no quiso ir porque pensó que iba a ocurrir lo mismo que el año anterior, que tal vez no me graduaba. Entonces, son situaciones realmente que... Pero sí, ellos me entendieron y después se sintieron realmente igual que me sentí de ellos, muy orgulloso. Mi mamá, mi papá, ambos murieron con nosotros acá en la casa en Tegucigalpa, igual mis suegros, los dos vivieron sus últimos años acá con Senia, con sus nietos y conmigo. Y no, esas cosas nos hacen luchar muchísimo más y sentir que todavía tenemos fuerzas para seguir adelante y honrarlos a ellos. Yo recuerdo a mi padre desde 9 años, una vez que fui a Radio Aguán, una emisora ahí de Coyoles, él orgulloso, feliz y a veces uno, por eso le digo a nuestros hijos, ahora a nuestros nietos que tienen la edad, el mayor incluso tiene más edad que la que yo tenía, porque Jorge ya tiene 10 años, el nieto mayor. A veces las lágrimas de uno como padre, los hijos no las entienden. Cuando ellos iban, mis hijos, a representar al país en el béisbol, que es donde más han jugado, por eso yo siempre usaba unos lentes oscuros para llorar yo y que ellos no me vieran. Y ahora a mí me gusta darles un abrazo, un beso a mis hijos, ellos también conmigo, mi hija, todos. Esos son los bonitos recuerdos que uno se va a llevar cuando muera. No tener una fortuna en el aspecto económico, sino que el que la gente lo recuerde con mucho cariño y que la familia se sienta realmente orgullosa de lo que uno hace. ¿Cuándo conoce Jorge Zelaya a doña Senia? Senia nos conocemos desde pequeños. ¿De chiquitito? Sí, no, nacimos y crecimos en el mismo campo. Pero como decían popularmente, nunca se pararon bola. No, lo que ocurre es que Senia era hija de mandador, o sea, de ejecutivo del Estándar. El papá de Senia, don Rafa, trabajaba en Estándar como ejecutivo. Y mi papá era un jornalero. Mi papá manejaba John Deere, que uno dice el tractor. El tractor. Ese era. Y cuando no había corte, que le llaman, a veces lo mandaban a chapear las yardas de los empleados. Pero ese era mi papá. Y mi suegro no, mi suegro era ejecutivo del Estándar. Era inaccesible prácticamente que yo pudiese aspirar a tener una relación con Senia. Y ellos vivían en una zona de ejecutivos y nosotros vivíamos en una zona del trabajador normal. Y nos conocimos desde pequeños. Ella fue madrina del carnaval deportivo. Su papá era uno de los dos grandes con don Papín Pap, recuerdo, dirigentes del equipo, Cabana de Palo Verde, y yo fui la mascota, porque Rubén Milero, que para mí fue un extraordinario jugador de fútbol, siempre me llevaba junto a Emilson Soto, que hoy es entrenador de fútbol, jugó con el España, Rubencito, su hermano, Marco Tulio Zelaya, todos éramos mascotas del equipo. Y ahí yo conocí a Senia, pero con esa división social prácticamente. Que al paso del tiempo, indudablemente me gustaba siempre y yo logré decírselo, pero existía esa barrera. ¿Cómo hubo, licenciado, ese encuentro entonces personal y amoroso entre ustedes? Porque usted mismo lo menciona, había una diferencia social que los dividía en aquel entonces bien marcada, entenderemos, súper marcada, por la situación súper que se vivía, marcada. ¿no? Senia igual estudió en colegio privado, claro. escuela de más nivel que el que yo estudié.
Entonces era bien complicado, pero realmente, como dicen, cuando hay amor, hay amor. Y nos volvimos a encontrar, recuerdo, en San Pedro Sula. Yo fui con Neri Arteaga, el colega, amigo, paisano, que lo quiero muchísimo. Le estaban ofreciendo un homenaje a la abuelita de mi esposa, doña China, mamá China, que fue la partera, la única partera del pueblo, de Lanchito. Entonces en San Pedro la convocaron y yo me acordé que iba a ir Senia seguramente porque era su abuelita, pues su abuela, y Senia estudiaba en San Pedro. Nos fuimos de aquí de Tegucigalpa y ahí la encontré, pero yo ya estaba trabajando acá, estamos hablando del 86, fue en agosto del 86. Muchos amigos, Relmi Rosales, que fue que yo viví en la casa de ellos, que estoy seguro nos está viendo en San Pedro en este momento, y ahí me le pegué y dijo, no la suelto, y no la solté. Eso fue septiembre. Rulbio Rosales, recuerdo, fue en agosto. En septiembre fuimos a la celebración de la Semana Cívica, que con Lanchito siempre se celebra, y ya andábamos de novio. Entonces me dice Rulbio, cásense. ¿A escondidas? A escondidas, indiscutiblemente a escondidas. Yo me iba todos los fines de semana de Tegucigalpa a San Pedro a verla. Y me venía temprano, recuerdo don Rodrigo Wong me ayudó muchísimo porque yo estaba allá en Radio América y había un poquito de conflicto porque yo me iba y regresaba para estar en los partidos, entonces me querían, como dicen, medio fregar. Y él dijo, no, Jorge Renato Álvarez me ayudó muchísimo, el ingeniero Vallejo, todos los compañeros. Entonces, tomamos la decisión de que nos íbamos a casar en enero. Y nos casamos el 30 por lo civil y un día después por la iglesia. Y el grave problema fue decirle al papá y a la mamá, sobre todo al papá, mi suegro. Entonces, es lógico, él se oponía. Entonces fuimos... Claro, quería lo mejor para su hija, y es entendible, yo lo entendía y después lo conversamos con él, con mi suegra, que como le digo, tuvieron como unos 10 años, los últimos 10 años los vivieron acá con nosotros. Cuando vamos a pedir la mano con Rubén Melero, mi papá y yo, bueno, mi papá creía que hasta lo podían despedir, pues, porque era mucha osadía. En aquel entonces hacía esto de manera formal, ¿verdad? Es decir, el padre uno iba a pedir la mano, hijo, correcto. Entonces fuimos y primero nos echamos un par de cervecitas para agarrar valor, claro, para agarrar valor. Y ya mi suegro, porque siempre la gente intuye, ¿va? Claro. Decir, aquí andan, bueno, dices, ay, ¿qué andan? Ya cuando teníamos como 3 cervecitas. Entonces, ya le dijo Mielero, Rubén, le dice, mira, Rafa, aquí andamos con Rigo, le dice, y con Jorge, porque venimos a pedir la mano de Chinita. Chinita le dicen a mi esposa. Entonces, claro, fue brinco del hombre, y empezó. Pero ya mi esposa me había dicho que si decía que no, igual siempre nos íbamos a casar. Entonces, había una decisión. Senia es hija única, son 4 varones y ella mujer. Es la única mujer. Y sus 4 hermanos viven en Estados Unidos, solo ella se ha quedado hacia acá. Entonces, al final él caminó, daba vueltas y doña Rosita, mi suegra, le dijo, no, mira, Rafael, tenemos que apoyar a las hipotas, hay buenas intenciones. Y el problema fue también el que a él le decían las oportunidades, o sea, el que él esperaba conmigo, ¿no? Es decir, el futuro que ella iba a tener, claro, económicamente hablando, quizás. Económicamente, supuestamente por mi manera de haber sido en el colegio, la gente me daba muy pocas posibilidades de salir adelante. Entonces yo lo entendía, mi suegro, yo lo entendí, honestamente, lo comprendía. Nos casamos al final. Se casan, se vienen a Tegucigalpa. Sí, nos casamos y nos venimos. ¿Cuándo nace su primer hijo? Yo a veces le hago la broma a Senia y ella se enoja, pero porque sí, porque es mentira. Le digo, amor, Jorgito nació a los 6 meses, que no es que, pero no, de casado, no. Nos casamos en el 87. Ajá. Jorge, en enero del 87. Jorge nace en abril del 88, o sea, un año de fracción después de habernos casado. Entonces, era lógico, pues no habíamos tenido ningún tipo de relación. Y cuando nace Jorge, un año después, sobre 11 meses más o menos, nace Rafael Omar. Después esperamos, no es que esperamos, y nosotros, nos nace Juan Fernando. Y entre Juan Fernando y Senia María, Senia perdió dos bebés. Y pues como dicen las mujeres, así se les cayó ya recién. De ahí nace Senia María, que es la menor, que va sobre 25 años, ya nos va a hacer abuelos también, gracias a Dios. Y ahí pues ahí nos quedamos con las situaciones complejas en
En aquel tiempo, yo ya casado, recuerdo, ganaba 500 lempiras, pero tenía derecho a 2 anuncios. Yo nunca he vendido anuncios, pero un gran amigo de Alberto Reyes los vendía él. Yo no sé, nunca le pregunté cuánto le pagaban por los 2 anuncios, pero él me daba 500 lempiras aparte, que era un dineral. El tiempo se nos está yendo muy rápido y estamos muy contentos y felices de conocer a ese Jorge Zelaya detrás de cámara, ese Jorge Zelaya que no estamos acostumbrados a ver, ese ser humano. Y para irnos rápidamente a esta primera pausa, ¿cómo cambió la vida de Jorge Zelaya Munguía cuando, primero, prácticamente se viene en contra de sus suegros con su esposa, con su actual esposa, y cuando nace su primer hijo y nacen los siguientes, y cuando nace su nieto, que sabemos que son sus adoraciones, su primer nieto? ¿Cómo cambió la vida de Jorge? No, es indiscutible. Por ejemplo, cuando nació Jorge, Jorge y Rafa nacieron en el seguro, aquí de la granja. Entonces, recuerdo una noche, fuimos con Renato. Álvaro estaba en la América yo, y Renato ha sido un gran amigo mío. Yo lo he apreciado mucho, fue jefe mío mucho tiempo y un gran compañero, un gran ser humano. Entonces Renato me acompañó a ir a ver. No nos dejaron entrar, pues yo gritando de la alegría, y después le puse un aviso a mis suegros allá que había nacido. Imagínense. ¿Por la radio? Sí, pues, sí, en la radio, en Radio América, en el programa del licenciado Mayrena III, que tenía a las 10 de la noche. Entonces ellos estaban esperando y siempre escuchaban la radio para cualquier cosa. Entonces a mis suegros en Trojas, les digo todo, que nació Jorge Alberto Zelaya Navarro y que Xenia está bien. O sea, ya ellos estaban felices. En aquel tiempo no había celulares, no había comunicación así. Me cambió completamente la vida. Hay una canción que a mí me trae, que dice: en la cuna acabas de nacer y ya sabes llorar, hijo mío, en mal momento llegas. Y era porque el mundo sigue siendo un mundo sin igual, un mundo... y si en aquel tiempo, estamos hablando de 33 años atrás, hoy todavía hay una desigualdad enorme. Claro. Y hay problemas que los hacemos los mismos seres humanos. No pueden haber esas divisiones, no deberían de haber esos enfrentamientos, esos problemas. Todos somos hijos de Dios, de un solo Dios. Y si en el mundo así debería ser, particularmente en Honduras. Entonces, esa canción me traía bastantes recuerdos, eso me cambió. Luego Rafa, Juan Fernando, Xenia María, que es la única mujer también que nosotros tenemos, 3 varones la mujer. Está jugando el papel de doña Xenia, ¿no? Que tiene sus hermanos varones y es la última. 4 varones y la última mujer, igual nos ocurrió a nosotros. Y le digo que si hubiésemos sabido, nos costó porque ganábamos bien poco, Dios nos ha bendecido sin ninguna duda. Xenia nunca ha trabajado, nunca en oficina, nunca, pero el trabajo de Xenia ha sido espectacular. Yo siempre por eso lo valoro y les digo, trabajo de una mujer y que Xenia hizo con sus hijos, estando al frente con ellos, ha sido espectacular. Entonces, por eso, y con ella nos pusimos de acuerdo, bueno, yo voy a ir a trabajar, yo voy a ir a conseguir el dinero para que y dedícate amor a los cipotes, a los niños. Uno no le sigue viendo como niños a sus hijos, aunque estén grandes ustedes. Así es, aunque estén grandes su papá, su mamá, lo siguen viendo un cipote, un niño. Viendo como un niño. Como un niño. Entonces, gracias a Dios, eso nos dio muchísimo. Hoy nuestros hijos son seres humanos con virtudes y defectos y todo, pero nos sentimos orgullosos realmente. Profesionales de buen... gracias a Dios, y buenas personas. Y buenas personas, correcto. Nos conocemos a todos, así es. Licenciado, tenemos que hacer nuestra primera pausa en este diálogo. Cuando regresemos seguimos hablando de su vida personal y ya de sus proyectos como precandidato a diputado por el departamento de Francisco Morazán en estas elecciones internas. Por favor, no nos cambie, estamos dialogando el día de hoy con el licenciado Jorge Zelaya, conociendo su vida personal, conociendo sus proyectos como aspirante a un curul en el Congreso Nacional en este proceso interno del próximo 14 de este mes de marzo. Vamos a una pausa y volvemos con más. Continuamos en este diálogo el día de hoy conociendo la historia personal, la vida detrás de cámaras del licenciado Jorge Zelaya y pues en el bloque anterior nos estaba hablando sobre su proceso de evolución personal, vamos a llamarlo así, porque fue un proceso muy difícil para él, para su familia. Cómo conoció a su esposa Xenia, cómo le cambió la vida a ser padre, ser abuelo. Y licenciado Jorge, si usted se mira
40 años atrás, al Jorge Zelaya que es ahora, ¿qué le diría a aquel jovencito que en su momento cometió el error de no decirle a sus padres que había fallado como hijo? Que no debía haber sido tan inquieto como fui, honestamente, que debía haber tenido un mejor comportamiento en mi vida de colegio. Y por esos errores que a veces uno comete en la vida y le dice a los hijos que no los cometan, es porque uno ya ha tenido un camino que ha transitado. No voy a excusarme en que no fue culpa mía, porque aun cuando uno es adolescente debe ser responsable de sus actos, pero a los padres de familia, y por eso siempre hago énfasis en que los papás tenemos que estar al cuidado y al pendiente de nuestros hijos. Yo le digo a mi papá, Dios en gloria lo tenga, obviamente la gente que me conoce sabe cómo fuimos como hijos con ellos, pero solo una vez fue al colegio, una vez, y fue cuando me iban a expulsar. O sea, me expulsaron una semana, después me volvieron a expulsar una semana, que eran 8 días obviamente, entonces me dijeron, bueno, mire, si no viene su papá, lo vamos a expulsar definitivamente. O sea, lo que queremos es que haga un compromiso su papá, que va a haber un comportamiento completamente diferente. Entonces, obviamente tuvo que ir mi papá, tuvo que ir, dejó de trabajar un día, un martes recuerdo que fue, de 1980, y cuando fue al colegio la sorpresa de él, es decir, mal estudiante, mal comportamiento, mala actitud, y un mal todo. Entonces mi papá, claro, solo me quedó viendo y uno con la mirada. ¿Era de carácter fuerte su papá? Uy, sí, bastante fuerte. Era una persona honorable, sin ninguna duda, pero tenía un carácter bastante fuerte. ¿Usted le tenía miedo o respeto? No, muchísimo respeto, muchísimo respeto. ¿En su momento le tuvo temor de que...? Sí, claro, porque y la gente que me está viendo en el campo sabe los problemas que se pasaban a nivel de familia. Es decir, digo honestamente con mi mamá, pero mi papá fue un extraordinario padre, un gran padre. ¿Qué hereda Jorge Zelaya de su papá y de su mamá? Bueno, mire, de mi papá, honestamente, el que siempre uno debe de andar por el camino correcto. ¿El carácter? Sí, se lo digo, más de mi mamá. ¿El carácter? ¿Su mamá era más enojada? Uy, sí, mi mamá era más enojada, sin ninguna duda, y le digo... bueno, ustedes me conocen acá, yo tengo un carácter bastante fuerte, pero luego rápido se me va. Yo les puedo decir a ustedes cómo ha ocurrido. Éfer, por favor, y le voy a decir a ustedes, por favor, mire, y de Pollo, mire, tenga cuidado. Y con cualquiera de los compañeros, ustedes saben, pero luego a mí se me olvida. Cuando digo se me olvida, ya los llamo, los abrazo, les digo, no, miren, lo que le dije es por esto y esto. Va a ocurrir tal cosa. Puede suceder tal cosa. Entonces, pero nunca lo hago con una mala intención o con un interés de molestar a alguien. Por eso, si ustedes ven, donde yo he trabajado, siempre, gracias a Dios, siempre he dejado las puertas abiertas, y con las y los compañeros sigo manteniendo, con la gran mayoría, una gran relación, que cuando les sale una oportunidad de trabajo, generalmente me llaman. Fíjese que, jefe, que quisiera conversar con usted. Si nos miramos, ahora es más difícil por lo que está sucediendo, claro. Pero igual vía, ¿y qué pasa? Mire que me sale esta oportunidad, yo quisiera ver, si usted quiere que me... Entonces ya doy una opinión. Licenciado, vamos a darle lectura a algunos mensajes que nos están llegando a Facebook. Dice Marvin Estrada Núñez: Jorge Zelaya será un digno representante de la ciudad de Olanchito. Él es un excelente profesional, hombre de familia y sobre todo un buen cristiano, y no tengo dudas que realizará una buena labor en el Congreso. Adelante, amigo. Gracias, Carolina Díaz dice, un gran ser humano, humilde y conocedor de Dios. Es nuestro próximo diputado. Jorge Zelaya y Belinda Pavón, a la orden. Bueno, también dice Javier Tegucigal, Javier de aquí de Tegucigalpa, dice, ánimo Jorge Zelaya, usted es de buen corazón. Este domingo tempranito a ejercer el sufragio. Gabriela Matamoros dice, vamos con Jorge Zelaya. Gracias. Marta Elena Cruz dice, buenos días, hola Honduras, me encanta, Dios primero, gracias, Él delante de nuestras vidas. Y bueno, muchísimos otros mensajes también así, licenciado, que le vamos a dar lectura en nuestra pausa comercial en Facebook, para que usted sepa también que la gente le tiene aprecio, cariño, respeto y admiración, porque son bastantes, para que usted vaya conociendo también que la gente lo está apoyando pues precisamente en este aspecto político, y sobre todo conocer, como lo estábamos mencionando, al Jorge Zelaya, ser humano, al Jorge Zelaya, que muchos no conocemos detrás de cámaras. Y usted lo apuntaba, heredó de su madre el carácter y de su padre
el hecho de hacer las cosas correctas. A sus hijos, ¿qué les deja Jorge Zelaya con doña Zenia, con su esposa? Mire, mi mujer es el centro de la familia. Zenia es la figura principal. Alrededor de Zenia giramos todos. Y es como la matriarca, podríamos decir, ¿no? Sin ninguna duda es la matriarca. Si doña Zenia dice no. No. Ahí termina todo. Okay. Ahí termina todo. Aunque usted diga que sí. 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 ¿Y para qué voy a, como dicen, a esconder una realidad? Pero también tengo mi forma de ser, postura, mi carácter, mi postura, que casi siempre es al final, si uno ve que se complica un asunto. Pero es Zenia la que ha estado siempre encima de todo. Siempre encima de todo. Y mis hijos me van a recordar siempre por una frase. Y ellos la acuñan, mis nietos ahora, mis nueras, mi yerno. La vida es sentido común. Y eso yo recuerdo 1988, una vez con Renato, íbamos del estadio a la Kennedy. Renato vivía en la Kennedy. Entonces nos íbamos caminando después de los partidos, los domingos por la tarde, o los partidos eran miércoles o jueves en la noche. Aquel tiempo no había los problemas de seguridad que hay ahora. Entonces íbamos a la Kennedy. De ahí nos regresábamos de la Kennedy y en Plaza Miraflores, Renato se regresaba para la Kennedy y yo me venía para La Pagoda, que vivíamos en La Pagoda. Entonces lo conversaba con él, me dice, negro, porque Renato habla negro, me dice, ¿qué es para vos la vida? Sí, Renato siempre ha sido así, entonces le digo, pero flaco, la vida es sentido común. Y ustedes aquí también yo sé que van a recordar por esa frase un día, la vida es sentido común. Mira, uno no debe de hacerle daño a nadie porque no le gusta que le hagan daño a uno o a algún ser querido. No le gusta a uno, entonces uno debe procurar no hacerle daño a nadie. Uno no debe de meterse en cosas que no son correctas porque las repercusiones tarde o temprano se van a dar. Tarde o temprano se van a dar. Uno debe de ser servicial, debe de ser educado y debe de ser humilde. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno recibe golpes en la vida, y si uno ha sido arrogante, la gente dice, y aunque no debería ser así, pues, pero la gente dice, está bueno que le haya pasado por soberbio, está bueno que le haya pasado por... ¿Entiende? Entonces uno debe de y pedirle a Dios sabiduría para mantener esa humildad. Por eso es que mis hijos, mi hija en general, todos, y mi familia cercana me va a recordar y quienes me han tratado siempre por eso. La vida es sentido común. Bueno, licenciado Jorge, su experiencia no solamente ha sido en los medios de comunicación, sino que también en la política. Fue regidor, fue diputado suplente en varios periodos en el Congreso Nacional. ¿Qué trae de nuevo y de innovador Jorge Zelaya para este próximo proceso de elecciones? ¿Cuál es su propuesta como precandidato a diputado? Efraín, yo siempre le digo a la gente cuando me pregunta eso, incluso en las calles, en los barrios, colonias, aldeas que he vuelto a visitar, y digo he vuelto porque hace 8 años yo quise ser el candidato del hoy presidente de la República. Alcalde. Alcalde, candidato a alcalde. Perdimos con Tito Fura. Imagínense que yo soy el candidato presidencial nuestro. Y yo no perdí con él, porque uno debe ver las cosas en el lado positivo. Eran 9 candidatos y de los 9 yo quedé en segundo lugar. Okay. Bueno, entonces gané. Y formé parte de la corporación municipal anterior, con el mejor alcalde, con todo el respeto de quienes han sido alcaldes, pero yo creo que nadie puede dudar y desconocer que este es el mejor alcalde que hemos tenido por muchísimos años, pero por muchísimos años y bien distante, Tito Fura. Entonces, para mí fue una bendición de Dios haber entrado a competir con un hombre con la popularidad de Tito, que ha aumentado, ha crecido muchísimo más ahora, pero el haber entrado, haber irrumpido en la capital, después de haber dormido en el parque, después de haber tener esa posibilidad. Entonces para mí fue algo grandioso. Y atrás, antes, haber sido del 94 al 98 diputado suplente con don Dagoberto Bode, que ya falleció, del 1998 al 2006, 2 periodos en forma consecutiva, suplente con el abogado Baldo Ramos Soto, a quien mis hijos le siguen diciendo abuelo, yo le digo papá, lo beso con un gran cariño, lo quiero muchísimo, muchísimo, y tuve incorporado solo 2 años prácticamente, del 94 al 98. Y cuando le contesto puntualmente ahí, porque hay gente, uno puede decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, sabe que no es muy fácil, tiene que ganar primero el partido de uno, ser diputado del partido que gana, si no es bien complicado que le aprueben las leyes. Pero yo, por ejemplo, el 94
lo recuerdo entrando con el abogado José Raúl Pineda Alvarado, que es una persona que yo admiro muchísimo, muchísimo. Preparó un trabajo para que en las escuelas públicas se impartiera la clase de inglés y de computación, inglés y computación, que comenzáramos, les había dicho yo, por Tegucigalpa, San Pedro Sula, lo fuésemos expandiendo en los departamentos Francisco Morazán y Cortés y después en el resto del país, para que nos fuéramos acomodando y ubicando año con año los profesores de inglés y de computación en todos los centros educativos. Si nosotros hubiésemos hecho eso desde el 94, ¿se imagina a qué nivel estuviéramos? Claro. Nivel mínimo de Costa Rica, el mismo Panamá, que son los países más desarrollados en América Central. Otro del cual yo me siento muy orgulloso es haber presentado un proyecto para que no se fumara en las instituciones públicas. Y que no se fumara tampoco en los restaurantes, en los sitios cerrados, sino que a las personas que fuman, que tuvieran su propio espacio. En el Congreso fumaban en forma exagerada. Yo me levanté 3, 4 veces, recuerdo, se lo decía al ingeniero Carlos Roberto Flores, que era presidente del Congreso en ese momento, el profesor Pineda Ponce, que era el que dirigía las sesiones casi siempre, que me molestaba que compañeros que estaban al lado mío, porque antes se fumaba. Y en el Congreso que estuvo... Claro, cerrado, y se claro. fumaba, y se fumaba. Y entonces se aprobó que nadie podía fumar en el Congreso. Entonces, y le digo, Congreso es un número reducido, pero que no se fumara en las instituciones del gobierno, digo en los ministerios, que no se fumara en los restaurantes, en las áreas cerradas, sino que les hicieran un espacio para ellos. Para mí es un gran triunfo, porque mire, hay gente, y a mí me decían, te vas a echar encima a los fumadores. Bueno, si es que el que quiere fumar, que fume, pero que no nos perjudique a los que no fumamos. Me dice, pero vos bebés, porque si yo me tomo mis tragos con unos amigos. Sí, pero si uno toma un trago, si yo tuviera un traguito aquí, yo no lo estoy molestando a usted. Bueno, pero si estuviera fumando, estoy molestando a los compañeros que están. Entonces, eso es el respeto para mí que debería existir. Entonces, son cosas que parecieran pequeñas. El que no se permitiera la exportación de la madera por un periodo de 15 años, recuerdo también había presentado un proyecto, el país no estuviese tan deforestado como está ahora. Y tantas otras cosas, recuerdo las escuelas privadas que no cobraran en dólares, porque a mí me parece inaudito aún que sigan cobrando en dólares varios servicios, por ejemplo, de la telefonía celular. No pueden estar cobrando en dólares cuando la moneda de circulación en el país es el empira. Y que también en esos centros educativos no cobraran o no aumentaran, porque todos los años los aumentan, que no aumentaran más allá, si lo iban a hacer, de lo que reportara como inflación el Banco Central. Porque es exagerado el cobro en las escuelas privadas. ¿Entiende? Entonces, a mí me apasiona lo de la educación. A mí me apasionan los temas de familia, que tenemos que apoyar a la madre soltera. Por ejemplo, yo se les he dicho, y gracias a Dios que voy en la fórmula acompañado con doña Belinda Pavón. Que va como su suplente. Sí, yo siempre digo acompañado porque para mí no es una suplente, solo es que no va a aparecer en la papeleta. la terminología que se utiliza para las elecciones. Porque es como muy mi suplente. Muy despectivo, creo. Sí, para mí. Correcto. Entonces, todos somos iguales. Y más bien, por ejemplo, en este caso, mire, a mí me ayuda muchísimo más doña Belinda y desafortunadamente no puede aparecer en la papeleta, solo voy a aparecer yo, pero el trabajo que ella está haciendo, el apoyo que ella nos da, el conocer, porque doña Belinda es de los mercados, son dirigentes de los mercados y dirigentes del transporte. Entonces, a mí me ayuda muchísimo. Esa gente tiene que tener más apoyo. Mire, Efer, yo he ido a los mercados no solo ahorita, sino que cuando quise ser alcalde, y también ahí iba a comprar Harry, ahí mandamos a comprar con Senia y todo. La condición de vida, y esta gente no es una gente que anda pidiendo dádivas. Lo que hay que apoyarles es en préstamos blandos, en que hayan oportunidades para que ellos puedan tener, abastecerse de los víveres, acceso a crédito. Pero es una gente luchadora, como es la mayoría del pueblo hondureño. Entonces, esas cosas son las que nosotros vamos a impulsar, vamos a apoyar, y como le digo, gracias a Dios que me acompaña doña Belinda Pavón, que va a estar encima. Yo estoy seguro si lo logramos. Primero Dios, si logramos llegar, y el apoyo de las y los capitalinos, de la gente de Francisco Morazán, porque, mire, esto no es fácil. Hay que andar en todo el departamento, No solo es Tegucigalpa y Comayagüela. No solo es Tegucigalpa y Comayagüela. Son sus aldeas, son sus caseríos, son los municipios
es un asunto bastante complicado, bastante difícil, pero yo agradezco, mira, la estructura del partido, a la dirigencia, a la gente que anda en las mesas electorales, que son las que luchan y trabajan por nosotros. Llega Jorge Zelaya al Congreso Nacional el próximo periodo. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Mire, lo primero que voy a hacer es retomar el tema de la educación, en decirles, hablar con el ministro de Educación y con el presidente, decir, mire, presidente, mire, ministro, tiene que ordenarse el sistema educativo, por ejemplo, del país. ¿Ordenarse en qué sentido? Ordenarse en el sentido de que debe de haber una educación de calidad para la gente. Okay. Que pasa también ahí, por lo que le apuntaba, y nuestro alcalde, mire, David Chávez está enfocado en eso. En el sistema educativo. Claro, está enfocado, entre otras cosas, en eso. Poder darle, no solo ofrecerle, no, darle una computadora a los niños. En nuestro caso debería ser en todo el país, pero vamos a enfocarnos en Francisco Morazán. Y yo sé que nuestro alcalde y nuestro presidente nos va a apoyar en eso. Y tenemos que machacar en el campo de la microempresa, ser más solidarios con ellos. Aquí yo no voy a cambiar ahorita mi discurso en decir que la gran mayoría, y lo voy a repetir, de los empresarios es gente que solo piensa para ellos. Solo vea usted lo que está ocurriendo con lo del salario mínimo. Correcto. Seguimos todavía a la espera. Bueno, se está a la espera y lo que se está ofreciendo es una dádiva. Es una poca cosa para lo que se merecen los trabajadores. Entonces, ahí es donde les digo, cuando hay gente que me dice, Jorge, ¿cuál es su plan y cuál es tal cosa? Bueno, revisen mi conducta. Y así les digo, revisen mi manera de ser, no de ahorita que ando en campaña política, sino que mi trayectoria que ha sido súper pública, porque mi trabajo es como periodista en medios de comunicación. Licenciado, tenemos que hacer una nueva pausa comercial. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de su plan de gobernanza, si llega a tomar posesión en uno de los currículos del Congreso Nacional, conocer también sus proyectos para las mujeres, como usted lo ha manifestado, y muchas otras cosas más. Y tenemos también lo que decimos popularmente los jóvenes, un challenge, un reto que le queremos hacer el día de hoy, que estamos seguros que se va a divertir en un momento, ya al cierre de este diálogo. Vamos a hacer una breve pausa, nos quedamos por supuesto con nuestros amigos de Facebook, pero por supuesto le invitamos a que después de la pausa usted también se una con nosotros a la señal abierta de Radio y Televisión. Volvemos a la señal abierta en Radio y Televisión y continuamos por supuesto con nuestros amigos a través de las redes sociales, específicamente en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Hoy dialogando con el licenciado Jorge Zelaya, conociendo su vida personal y su plan de proyectos al momento de que primeramente Dios y por supuesto con el voto de ustedes como pueblo puedan llevarlo a un curul en el Congreso Nacional. Licenciado Jorge, en la pausa, en el bloque anterior usted nos decía enfocarme precisamente en ayudar a aquellas personas de los mercados. El plan que tiene Jorge Zelaya con el tema de las mujeres y las familias. Vamos a apoyarlo muchísimo. Mire, cuando yo fui regidor, era presidente de la Comisión de la Familia en el Congreso Nacional de la Familia y los Deportes. Yo estuve vinculado también a los deportes. Y en esto de la mujer, mi esposa va a tener un papel protagónico importante. Doña Belinda, no digamos, que va a ser la compañera, primero Dios, volvemos. Si tenemos esa oportunidad, primero de pasar, porque tenemos que pasar esta elección interna, las primarias y después las elecciones generales. Uno está en las manos de Dios. Pero sí, yo le digo, mire, Efer, a veces es que decir uno aquí puede decir, es como cuando le preguntan, mire, lo voy a apoyar, pero me va a dar trabajo. Si yo le digo que sí, a toda esa gente que andamos visitando en los barrios y colonias, a veces uno les genera una expectativa que no puede cumplir. Y promesas falsas. Y promesas falsas. Es como, ahorita nos están llamando, mire que necesito 10 bolsas de cemento, mire que necesito una varilla para tal cosa. Bueno, si puede darle uno, hay que decirle que sí, y en ese momento. Pero si no puede darle, también dígale. Ahorita me está llamando gente, mire, líder, yo necesito 15 bolsas solidarias. No, ya no puedo. Y no puedo, primero que no tengo pisto, o sea, no lo tengo, número uno. Número dos, hay solicitudes
con muchísimo tiempo atrás. Entonces, ¿cómo le va a dar uno a una persona que le plantee ahorita el problema cuando tiene atrás otros y tal vez gente que le ha ayudado a uno? Entonces, ahí es donde quiero llevarlos, porque es mejor hablarle a la gente de frente, hablarle transparentemente y no andar engañando a la gente. ¿Sueña o aspira Jorge Zelaya con ser secretario de Estado si se lo propusiese? Mire, en un principio y cuando el presidente Lobo, yo tuve la oportunidad de ser ministro de Educación. ¿Por qué no lo fue? Porque no soy profesor. Okay. Creí que no estaba preparado para ello. Los maestros generalmente es un gremio, como hay de diversos partidos, y dije yo, me van a hacer mucha huelga, me van a destrozar. Sí, no, y entonces creí que no era prudente. El presidente Lobo, a quien yo le agradezco muchísimo, a su esposa, fueron muy especiales conmigo, le dijo a Zenia, mire, Zenia, dígale al líder que escoja, con toda modestia, y le digo porque así fue, que escoja ministerio, tengo la oportunidad de estos 3, 4 ministerios. Yo recuerdo que le dije, mire, presidente, deme el FIS. Okay. O sea, y era el ministro del FIS, porque era FIS en aquel tiempo, que ahora. Entonces me dijo que tenía compromisos con Tito Fura. Okay. Y porque don Tito fue el ministro del FIS en ese gobierno. Entonces no, le digo, mire, presidente, yo le agradezco muchísimo, porque sí le agradezco muchísimo al presidente Lobo, fue extraordinariamente especial conmigo y me quedé fuera. Después vino que fui candidato a alcalde en el movimiento de Azules Unidos del abogado Juan Orlando Hernández. Ellos me apoyaron mucho, también don Pepe y doña Rosa. Entonces, eso fue, pues, pero si se diera la oportunidad, yo creo que ahorita estamos más enfocados en lo de la diputación, en el trabajo. No es que estamos empecinados o que si la voluntad de Dios no es esa y la gente no nos apoya, pues igual, usted sabe que sigo trabajando. Si le ofrecen otra vez la Secretaría de Educación, ¿la aceptaría o no la aceptaría? Yo honestamente siento que sí al final, ¿sí? Porque tengo más experiencia, a un camino recorrido, pero ahí es donde le digo, pasaría por ver cómo está el Congreso. Mire, este Congreso Nacional va a tener un papel protagónico importante, determinante. La elección de la nueva Corte Suprema de Justicia va a pasar por este Congreso. La elección del nuevo Fiscal General del Estado va a pasar por este Congreso. La elección de los miembros del Tribunal Superior Electoral va a pasar por este Congreso. Entonces, va a ser un Congreso que va a tener una participación bastante beligerante y que tiene que haber gente ahí con criterio, gente que tenga bien definidas sus posiciones y yo creo que tendríamos que conversarlo pues con el presidente Tito y con el alcalde David Chávez, que es realmente nuestro líder del movimiento. Excelente. Licenciado Jorge, ya para finalizar este diálogo que nos ha encantado, nos ha fascinado, la verdad, conocerlo un poco más. Hemos tenido la oportunidad de ser, en lo personal lo digo y se lo he dicho a usted, extracámara, más que compañeros de trabajo, lo considero, como se lo digo a él, mi padre en el periodismo, que me ha enseñado muchas cosas. Mírenlo, aquí donde ustedes lo ven, este señor, todos los días siempre hay algo que con él es un problema. Siempre él le llama la atención a uno, pero es una llamada de atención, licenciado Jorge, agradable. ¿Sabe por qué? Porque, ya usted se lo he dicho, en usted yo veo reflejado a mi padre, de carácter fuerte, y que quiere que su hijo haga las cosas bien, y usted mismo me lo ha dicho a mí, si uno hace las cosas, hágalas bien, si no, mejor no las haga. Claro. Así de sencillo. Vamos a hacer un challenge, licenciado Jorge, así rápidamente. Le voy a hacer unas pequeñas preguntas y usted me responde lo más breve posible, no se preocupe. ¿Verdad? De acuerdo. ¿Cambiaría algo de su vida y por qué? Lo que le dije, lo cambiaría el no haberme graduado en 1980 de bachiller y porque fui un estudiante exageradamente inquieto. Ok, de los lugares que ha visitado del mundo, del país, ¿cuál le gusta más y por qué? Andorra, que es allá en Europa, por su belleza natural y por la tranquilidad que se respira. ¿Quién es para Jorge Zelaya un buen periodista actualmente y un mal periodista y por qué? No, es que ahí vamos a meter a problemas, pues digo, ¿quién es el bueno y quién es el Esa malo? es la idea, pero a mí no me gusta. Honestamente le digo yo, mire, yo tengo colegas acá en el país que los quiero muchísimo, a la gran mayoría, y probablemente tengan, no sé, 3, 4 que no simpaticen a lo mejor conmigo, que yo no sé quiénes son, pero yo a todos los respeto. Los tiene a todos por igual, a todos la misma por igual. línea. Sí, claro, aunque hay algunos que sí los aprecio muchísimo y les agradezco el que me han ayudado. En el canal, aquí en la corporación, ¿con quién es que mejor se lleva Jorge Zelaya? Así, no, usted sabe que no tengo preferencia. A todos por Dios, por que no tengo preferencia. ¿No me quiere más a mí? No, más no. ¿No quiere más a Ruth?
No, más a este. No, porque estos tipos te saben, o sea, yo procuro, no de veras, y bien saben, procuro, a mí me gusta, en serio, la forma de ser de este cipote. ¿De Grosby? Sí, me gusta. Porque lo veo que siempre, y lo he visto no de ahora, y se lo hizo al licenciado Alexander siempre, estudia, está en la universidad, yo sé, sin que me lo diga ahorita. Va a ser historiador, ¿verdad, Grosby? Sí, y siempre pasa estudiando, es bien metódico, es súper responsable. No digo que los otros no lo sean, pero bueno, ya que me está diciendo nombre, entonces le digo el nombre de este. ¿Regresaría a trabajar a una de sus empresas anteriores? Sí, solo a Hondurret no. ¿De ahí a todas? De ahí a todas, sí. Tengo o sea, no está diciendo que nos podría dejar. ¿Ah? No, es que usted no, mire la pregunta que me hace, que si regresaría. Ajá. Si lo llaman de allá, eso no, yo aquí me siento, si hay un lugar en donde me he sentido, no es que digo, tampoco que me he sentido mal en los otros, bueno, ve usted lo Teletón, ahorita pasó, y yo en todas las Teletones participo, habiendo salido ya hace 8 sobre 9 años de Televicentro, y yo tengo una excelente relación y una gratitud por la familia Ferrari, por la familia Villeda, el licenciado Rafael Enrique Villeda, toda su familia, sus hermanos. Yo paso agradecido más bien con ellos, con Eduardo Maldonado, que siempre yo sé que tengo las puertas abiertas, con don Rodrigo Wong, que yo le agradezco también en lo personal. O sea, tanta gente que yo sé que tengo la oportunidad, si tuviese algún problema. Ahora, si me preguntan también que cómo me siento aquí, mire, yo me siento exageradamente bien, extraordinariamente bien. El ingeniero Pastora, como he dicho, cómo me han tratado a mí aquí, o sea, desde el dueño de la empresa a nivel internacional hasta los ejecutivos de Centroamérica, los ejecutivos de acá. Yo paso muy agradecido, pero con todo. Por eso a veces no digo un nombre, porque pucha, yo me sentiría que le fallaría a una compañera o a un compañero la forma en cómo me recibieron. Yo ya tengo 3 años por cumplir de estar aquí, y si usted me pregunta, yo quisiera terminar mi carrera periodística, y lo digo con toda modestia, pero con una gran seguridad, en esta empresa. Perfecto. Es que aquí todos somos una familia. Sí, el eslogan nos dice, BTV somos todos. Ahora le voy a mencionar nombres y usted me dice lo primero que se le cruce por la mente, ¿de acuerdo? De acuerdo, dele. Juan Orlando Hernández. Presidente. Salvador Narrala. Policía. ¿Por qué policía? No, pues porque sí me dijo él y todo, y yo como le dije, no tengo problema. No, pero usted me dijo que le digan una palabra. Lo primero que se le ocurra. Sí, policía, porque eso mira hasta en la campaña. ¿Sabe quién le decía nuestro candidato, el abogado David Chávez Madison? Siempre me presentaba así, el terror de Salvador Narrala. Entonces le digo, pucha, abogado, muchas gracias. Pero sí. Pero se van bien ahora, ¿no? Bien. Yo no está resuelto ya, eso fue muchos años atrás. Ningún problema. Hondurret, Canal 13. Fue un mal recuerdo para mí. Ok. Doña Zenia. Lo máximo. Sus nietos. Una gran parte de razón de mi vivir. Sus hijos. Los adoro. El país. Merece mejor suerte, un país que merece ser dirigido por personas que tengan ese amor y ese sentimiento para poder sacarlo adelante. Y aquí, o sea, que le voy a tocar la llaga. Olimpia. Es mi equipo, es lo máximo para mí, aun cuando ascendió el Social Sol, que es de mi pueblo, me retiré de la directiva, yo le pedí permiso al señor Ferrari para apoyar al equipo que es de mi pueblo. Motagua. No, ¿qué? Diga lo primero que se le ocurra. Con eso ahí queda. 2 hijos que son Motagua, te les digo que va a desheredar. Y aquí también Alejandra, mire cómo quedó viéndonos y todo. ¿Vale? Elecciones en el país. Deben de ser transparentes. Y mire, debe de respetarse la voluntad del electorado, tanto en la elección interna como en la general. Y deben de salir, en el Partido Nacional fundamentalmente, que es nuestro partido, los que la base quiera, no lo que quieran imponer. Eso debe ser definitivo. E igual, pero debería ocurrir en el Partido Liberal y en el Partido Libre, que la gente tenga la oportunidad de poder decidir a quienes quiere llevar para las elecciones generales, porque ese es el gran malestar de mucha gente, que a veces votan por unos y aparecen ranqueados otros. Periodismo. Es mi pasión. Yo quisiera terminar mi vida siendo periodista, no quiero generar lástima, siempre les he dicho, pero a ustedes, en son de broma, pero es una realidad, siempre les he dicho, cuando ya sientan que este señor esté en sus últimos años, díganme con confianza, mire, ya a usted las ideas se les están yendo, ya está confundiendo las cosas, y entonces déjenme como un consejero, como un asesor ahí atrás, pero
yo me moriría, honestamente, sí. Eso es, como les digo yo, como si se muere Xenia antes que me muera yo. Yo me voy rapidito. Por eso le he pedido a Dios. Que se votó por reina. Regidor. Hicimos, y más que yo, oiga bien, mi hijo Jorge, una gran labor. Cuando le digo mi hijo Jorge, porque yo siempre estaba en el periodismo y nunca perdí una sesión de corporación, nunca. Eso es como a las bodas. A todas fui, a todas. Y un día que tenía que salir del país, que era el mediodía, estuve en la primera parte y me fui rápido al aeropuerto. Entonces se hizo una gran labor y tengo que admitirlo, tengo que reconocerlo. Yo pasé muy poco en la oficina, pero siempre estuvo mi hijo Jorge y me siento orgulloso hoy cuando mucha gente del partido, mucha dirigencia, muchas mujeres y muchos varones me decían, Jorgito, mire, nosotros no lo miramos en la regiduría, pero ahí estaba siempre su hijo y nos atendió muy bien. Diputado. Quiero serlo. Y no solo por querer cumplir con una satisfacción de un ego personal, sino porque siento que las cosas deben de cambiar, a la gente hay que ayudarle y desde esas posiciones se puede hacer mucho cuando uno ve las necesidades de muchas personas en los barrios y colonias de Tegucigalpa y Francisco Morazán especialmente. Finalizo con estas dos palabras de oro. Hola, Honduras. A mí me ha venido a rejuvenecer, a fortalecer. Yo le digo, aquí está Ethel, aquí está Alejandra. Comenzamos igual con Jenny, y tuvieron las hipotías también, Evelyn y Angélica. Miren, para mí, ella y ustedes, no solo ellas porque tenían 19 y 20 años, pero Ale anda en 25, Ethel 31, no, 25, 26. Usted tiene 32. 33. Tan cipotes. Tienen edad que pueden ser hijos míos. Bueno, entonces, yo, con la edad que tengo, 58 años, tengo que ponerme a tono. Siempre se los he dicho. Entonces, a mí me rejuvenecen ustedes. Ver la capacidad, la edad de Alejandra, la edad de Ethel, la edad suya, pero la capacidad que tienen, el talento que tienen, entonces más bien yo he venido a aprender con ustedes. Y por la edad que tienen, bueno, mire cómo yo tuve que operarme los ojos, hacerme una intervención en el pelo, porque con lo de la COVID, después de COVID, tuve problemas, estaba y estoy todavía perdiendo el pelo, que me he hecho un trabajo ahorita, y trato de rejuvenecerme. Yo me veo hace incluso 15 años atrás, y yo, no, gracias a Dios, con toda sinceridad, me siento mejor, me veo mejor, pero este es un trabajo diario, hacer ejercicio. Ahorita lo he perdido, de estar haciendo ejercicio. Pero anda caminando. Pero ando caminando como loco. ¿Qué más ejercicio que ese? Entonces, y ya cuando termine esto, regreso también a mi disciplina. Y ustedes saben, aquí voy a trabajar hasta mañana, de ir a regresar el lunes igual. Exacto. Igual, o sea, uno descansa, como dice Nefer, cuando muere. Ahí va a descansar y que sea la voluntad de Dios. Pero en vida hay que trabajar, hay que ponerle. Y Hola Honduras, para mí, es algo que me ha revitalizado y me hace sentir muy bien. Por eso en las mañanas cuando nos levantamos con Xenia a 4:30, yo desayuno por tarde a las 5 de la mañana y vengo aquí. Todos ustedes saben que vengo con un gran entusiasmo. Aparezco como loco en el pasillo cantando. Estas cipotas se ríen, las de aseo se ríen. Lick, me anda bien, va bien. Entonces, cuando yo no canto, cuando va a colocar la bala y los compañeros dicen, Pollito, anda tranquilo. A mí, cuando me ponen esa música en inglés, es que yo creo que me enojan por eso, la ponen en inglés, ahí me trancan. Ahí lo frenan. Sí, no, ahí me frenan. Pero cuando me ponen de tono Rosario, bachatía, merenguito y todo. Saben que me animo más y eso me hace venir acá con mucho más entusiasmo. Por eso yo, insisto, no me cansaré. Agradecerle al ingeniero, a Lick, Rubio, a todas las ejecutivas acá, que, pucha, cómo han sido conmigo, y venir aquí con todo el equipo y todos los compañeros. Volvemos en la parte técnica, nuestros compañeros de audio, los compañeros camarógrafos, los conductores. Yo siento que vine justo en el momento que tenía que venir, a una empresa en donde estos últimos años de trabajo, probablemente por cuestiones de edad, uno debe admitirlo, me he sentido y me siento exageradamente cómodo, exageradamente feliz, muy contento, y estoy viviendo con toda modestia, se los digo, con toda modestia, la mejor etapa de mi vida, en donde uno sentirse satisfecho y sentirse contento, eso es lo más. Licenciado, lo más ha sido para mí un placer, un honor
poder compartir con usted este diálogo, esta entrevista. Gracias de verdad por darnos este espacio, por abrirse a los televidentes, por conocer a ese Jorge Zelaya que muchos no conocemos, que muchos no sabemos que existe, esa sensibilidad humana. Le deseamos éxitos en este próximo proceso electoral, que sea primero, como usted bien apunta, lo que Dios quiera y por supuesto lo que la población decida al final, que es lo más importante. Efer, yo agradecerle a usted, a Ethel, a Alejandra, a todo el equipo de nuestras compañeras y nuestros compañeros esta oportunidad. Saben con toda sinceridad que yo no quería, no pero el licenciado Hananía me dijo, no, líder, mire, tiene que hacerse al ingeniero. ¿Se arrepiente Pastora? de haberlo hecho? No, todo lo contrario, muy feliz, muy contento, pero sí yo sentía, dije, es que la gente puede pensar que uno está abusando de estar en el medio, y realmente nunca lo había hecho, pero ya cuando entendí el mensaje, como dicen, y agradezco. Saludar a mi esposa, que ha sido y es un gran soporte, no solo en esta campaña. Mire, ella estaba durmiendo en un cuarto aparte por primera vez después de 34 años, por lo de la pandemia, es decir, y como ella recién de cáncer, claro, dispuesto y podía. Entonces, pero ya primero Dios, el lunes, el martes ya volvemos otra vez, gracias a Dios. Doña Belinda Pavón, que el abogado David Chávez Madison me dijo, Jorge va a ir con una gran persona, una gran lideresa, y así fue. Gracias, abogado, gracias, Tito Afura, por haber colocado en pareja con doña Belinda Pavón. A toda mi familia en general, agradecerles, al equipo, al ingeniero Franklin Amaya, a todos, sin excepción. Muchas gracias. El domingo ahí se va a ver reflejado, como dicen, el trabajo que se ha hecho, que se respete la voluntad del nacionalismo. Y bueno, al abogado David, a Tito, muchas gracias por esta oportunidad que me han brindado, y a la estructura del partido, a la dirigencia, gracias por su cariño, que lo he visto reflejado sin ninguna duda en estos días que hemos andado en esos barrios y en esas colonias. Jamás me hubiese imaginado yo que me iban a recibir de la forma en cómo me han recibido, y esas demostraciones de afecto, de cariño, procuraré, y se lo digo con toda sinceridad, si es la voluntad de Dios y el respaldo de ustedes, no defraudarles, como les digo, en las reuniones que tenemos. Gracias, Efer, gracias a la empresa, aquí donde estamos, en BTV, muchísimas gracias por ese respaldo que me han demostrado y ese cariño. Gracias, licenciado Jorge Zelaya. Hoy lo conocimos como persona, como hijo, como esposo, como abuelo, como precandidato también a una diputación en el Congreso Nacional. Estamos muy felices y contentos. Le invitamos a que usted no se pierda también la repetición de este diálogo hoy en punto de las 11 de la noche, por supuesto, a través de la señal de BTV. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero al regresar tenemos mucha más información aquí en Honduras. Bendiciones.